Buenas noches, somos el programa Debate Ciudadano del Colegio de Politólogos de Cochabamba y como de costumbre ya se acercan las elecciones, agosto 2025, y estamos con los precandidatos y ahora lo tenemos a José Carlos Sánchez, que se podría decir hasta el momento uno de los candidatos más jóvenes que está yendo para estas elecciones el 2025 URI. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo está, doctor? Un saludo a todos los televidentes. Nuevamente, cada fin de semana nos encontramos con los precandidatos para que nos hablen de la política, la economía, la crisis social, cómo ellos van a hacer para que nuestro país salga adelante. Es así. Bueno, darte la bienvenida, José Carlos. Muchas gracias. Te he hecho seguimiento en las redes sociales, ¿no? Y algo que me ha llamado la atención es que Unitel no te da espacio. Ah, sí. Bueno, primero saludar a toda la audiencia cochabambina y de todo el país, porque salimos en todo el país, ¿verdad? Exactamente. Bueno, el otro día hubo una pequeña discusión en un programa nacional sobre el tema de las encuestas, ¿no? Porque agarran y toman en cuenta a los mismos de siempre, y a partir de esa discusión en las encuestas, pues le lancé un fundamento de que como cochabambino además, porque en Cochabamba también existen líderes emergentes, Cochabamba tiene una presencia muy importante en lo que es el escenario nacional, porque al final somos el tercer departamento más grande de Bolivia. Y estas encuestadoras que van tras los tradicionales siguen una línea de pensamiento. Entonces, viendo que no toman en cuenta a los liderazgos emergentes en varias de las encuestas, algunas ya están tomando, pero la mayoría no, es que llega a analizarse una pregunta: ¿qué canales, qué medios de comunicación dan cobertura a los nuevos? Entonces, aproveché para hablar de mi caso. El tema de Unitel ya es un asunto recurrente. En la campaña a la gobernación en la que salí tercero el 2021, con apenas 3 semanas de campaña oficial, que ustedes se deben acordar, fue un resultado positivo. Ellos iban atrasados con el tema de sus encuestas y buscaron excusa para no llevarme al debate de Unitel. Sin embargo, Red 1 sí me llevó al debate, incluso sin haber iniciado todavía la campaña, y el resultado fue también muy positivo. Entonces, son esos detalles que tenemos que ir poniendo en conocimiento de la población, ¿no? Porque no puede ser que se busque la igualdad en tantas cosas en el país para tratar de salir adelante, pero tampoco tratan de manera igualitaria a varias personas, entre ellas yo. Entonces, en lo personal sí hice una queja en un medio de comunicación que sale también a nivel nacional la semana pasada, y dije que Unitel, muchos de sus reporteros, algunos me toman notas, me toman entrevistas y no las pasa el canal. Tampoco me invitan a los programas a que yo pueda dar mi punto de vista o mi criterio sobre distintos temas. Entonces, yo les agradezco a ustedes por ser un medio de comunicación imparcial, y vamos avanzando poquito a poco y creciendo, haciéndonos conocer en todo el país. Gracias, José Carlos. Yo quería preguntarte un poco, ya conociéndote, estamos hablando tras que empiece el programa varios temitas. Quisiera preguntarte, para que también la población conozca, ¿no?, ¿qué es el Frente Conservador a la que tú estás postulándote? Uno, y también nos comentabas que has visitado Estados Unidos, has podido conversar con varias personalidades allá, tienes contactos con gente de gobiernos conservadores. ¿Cómo ven a Bolivia esos gobiernos, y cómo tú crees que Bolivia está posicionada geopolíticamente a nivel internacional? Bueno, el Frente Conservador Boliviano oficialmente empieza a conformarse en octubre del año pasado aquí en el país. Es una corriente de pensamiento bastante nueva. Existieron los conservadores hace aproximadamente 100 años en Bolivia, pero esto es algo distinto. Yo estoy de precandidato en el país a la presidencia por el Frente Conservador Boliviano, y los pilares del conservadurismo son Dios, patria, familia y libertad en medidas económicas. Esta línea de pensamiento está clasificada en la derecha por el tema económico, por la creencia en Dios, la familia, la patria. Fui invitado por ex asilados políticos que fueron perseguidos por Evo Morales y que estuvieron asilados en Brasil. Allá ellos tuvieron
relación con el expresidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que se estima que va a ganar las próximas elecciones en el Brasil porque Lula está bajando mucho. Las medidas económicas que ha tomado este gobierno de Lula de tendencia comunista, que es socialista, han destruido la economía en Brasil, hay inflación, entonces Bolsonaro está empezando a crecer nuevamente y seguramente va a ser el ganador de las próximas elecciones en Brasil. Entonces esa línea de pensamiento a mí me gustó mucho, parece que me venían haciendo seguimiento desde antes y me gusta mucho porque tiene primero a Dios, ¿no? Porque es importante. Yo soy católico, yo me he formado en el colegio La Salle en Cochabamba desde kinder hasta cuarto medio y ahí nos han metido los valores de la religión católica. Creo en la existencia de Dios, entonces me pareció muy interesante. El segundo pilar es la patria. Tenemos que tener amor a nuestro país, a nuestra patria, a nuestra tierra, a nuestras costumbres, a todas las cosas que son originales de nuestro país, a todas las cosas, la cultura que va creciendo en el país. Tenemos que amar a nuestra patria. La familia, que en mis discursos de toda la vida, desde que he empezado a salir en el tema público desde el 2021, siempre la he puesto como esencial porque es el núcleo de la sociedad. La sociedad sin familia se va debilitando y muchas veces por el factor económico también las familias bolivianas se ven separadas porque papá o mamá tiene que ir a buscar oportunidades a otros países para poder mandar dinero aquí. Prueba clara de eso son la gran cantidad de remesas que durante décadas han estado llegando a nuestro país, porque las remesas son dineros que ganan los bolivianos que salen a buscar oportunidades y mandan aquí para que puedan sobrevivir sus hijos. Pero aún así la familia se va separando, entonces yo soy un defensor de que la familia no se separe para que hagamos una sociedad fuerte y generemos una nación boliviana sin ningún tipo de discriminación, ni en lo regional, ni en lo racial, ni nada de eso. Y el otro pilar, el cuarto pilar de los conservadores es la libertad en las medidas económicas. Analizábamos en algún programa el libro que yo lancé el año pasado y estábamos con un compañero nuestro en el análisis y calificó mi libro como de libertad liberal en el tema económico justamente. Entonces son esos elementos que han ido compaginando mi manera de haber vivido, de ver la evolución del asunto político y sobre todo creer en las medidas de libertad económica que han hecho que sí, me sume al conservadurismo internacional y que ahora sembremos esta semilla del ser conservadores en el país para atraer inversión internacional extranjera, recuperar la inversión boliviana que se ha ido por la falta de libertad en las medidas económicas y sobre todo por la inseguridad jurídica. A partir de esos cuatro pilares pienso que vamos a poder hacer de Bolivia un país enorme, próspero, con grandes relaciones internacionales y donde haya muchas oportunidades de trabajo para la gente joven, para la gente de mediana edad, para los profesionales, para los obreros, ¿no? Entonces, básicamente va por ahí el tema del conservadurismo. Es así, José Carlos, entrando ya en materia. En estos momentos, ahorita lo que le preocupa a la población es el tema de la situación económica, sí, ¿no? El tema de los dólares que están en la banca, no les pueden devolver, y han aparecido muchos ya en este escenario electoral, por ejemplo, ¿no? Samuel Doria Medina dice: en 100 días voy a resolver el tema de la situación económica, ¿no? Y especialmente en el tema de los dólares. En ese escenario, ¿cómo tú resolverías el tema de la devolución de los dólares que en este momento se encuentran en la banca? Ahí hay que aclarar un punto que es importante. Tú me dices cómo harías que se devuelvan los dólares que se encuentran en la banca. El país entero tiene que saber que esos dólares ya no están en la banca. A la banca le han pedido los dólares los del Banco Central. ¿Para qué? Para que el gobierno los use. Entonces eso de devolver los dólares como si los tuvieran guardaditos no es así. Y eso tiene que saber todo el país. Lo que ha pasado aquí con los dólares es que han sido agredidos, han agredido la propiedad privada de la población, porque los dólares, cualquier moneda, billete, este vaso, si digo que es mío, si ustedes me lo regalan, y viene alguien y me lo quita, eso es lo que ha hecho el Banco Central y la banca con los dólares de la población. Estuviéramos un poco
afirmando un semicorralito, como pasó en Argentina. Pero claro, a ver, por no usar un término jurídico duro, pero para que entiendan las personas, no es robo porque no ha habido violencia, pero nos lo han quitado los dólares, nos han quitado la propiedad privada de los dólares y los han empezado a devolver al tipo de cambio y en menos cantidad y de a poquito, de agoteo, semana tras semana. Ahora, ¿cómo recuperamos los dólares? El problema pasa porque el Estado ya no tiene dólares. ¿Por qué no tiene dólares? Porque antes los dólares venían por la exportación del gas, por la venta del gas. Evo Morales sube al poder en el 2006 y resulta que el precio del petróleo empieza a subir a partir del 2007 y el 2008 empieza a subir mucho más. Y el precio del gas que nosotros exportábamos estaba indexado y está indexado, de acuerdo a los contratos, al precio internacional del petróleo. Es así que existe un dato que del 2008 al 2014 son 6 años. En esos 6 años, solo por exportación de gas, el Estado boliviano ha recibido 60.000 millones de dólares. Ahora, Evo Morales del 2006 con el masismo y ese año del gobierno de transición, que ha sido un error histórico, lleno de corrupción, que han transado por debajo la mesa y que han sido amiguitos de Evo Morales, del MAS y de Luis Arce, han sido sus jefes de campaña para que vuelva el masismo. Todo ese trayecto de ya casi 20 años son más de 100.000 millones de dólares que no se sabe dónde están. Ahora resulta que ya no se vende gas como se vendía antes, porque se está acabando por varios factores. Entonces ya no hay esos ingresos de dólares al país. Eso de solucionar el problema de los dólares en 100 días es cuento. Eso es cuento. Cuando nosotros lleguemos al gobierno vamos a tratar de resolver el asunto el primer año de gobierno. ¿Por qué? Porque se tiene que reducir el gasto público para que no haya déficit fiscal y tenemos que ver medidas que no dejen a todo el mundo, porque han hecho crecer mucho el Estado, que no dejen a todo el mundo sin trabajo. Yo les digo una cosa, ¿saben qué es lo que es la compra de bienes y servicios? La compra de bienes y servicios lo hacen por medio de licitaciones o de contratación directa. Por dar un ejemplo, que ya lo he dado en varios medios, cierta institución, con sus funcionarios públicos, compran un lapicero. El precio de ese lapicero en registros es X. Salen a la calle, revisan cuánto cuesta el lapicero en el libre mercado y cuesta mucho menos. Esa es una compra de bien. ¿Por qué? De bienes. ¿Por qué si el Estado está comprando bienes, esos bienes que compra el Estado son más caros que esos mismos bienes en el mercado normal? Si hay esa diferencia de precio entre uno y otro, es porque hay corrupción. Entonces, ¿cómo es que va a haber dólares? ¿Cuánta plata se está perdiendo en la compra de bienes? Lo mismo en la compra de servicios. Por eso digo que tenemos que auditar la compra de bienes y de servicios. Resulta que contratan a un profesional por X monto, servicios. Habría que evaluar cómo están los precios de esos servicios. Por eso es que tienen que haber auditorías. Si se revisan la compra de bienes y servicios, el asunto del déficit va a disminuir, porque va a ser plata que se va a dejar de gastar. Y se tienen que auditar las 22 empresas estatales. A la fecha se tiene el dato de que de las 22 empresas estatales, solamente 4 no son deficitarias y 18 sí son deficitarias. Entonces, haciendo ajustes ahí velozmente y atrayendo capitales internacionales que se animen a invertir en las empresas después de la auditoría y de la verificación que corresponda, vamos a traer dólares. Pero hay una premisa inicial y que siempre la ando exponiendo y eso tiene que entrar en la cabeza de todos los bolivianos. Sin seguridad jurídica no vamos a tener dólares. Sin seguridad jurídica no vamos a traer inversión extranjera. Sin seguridad jurídica se van a seguir escapando las empresas bolivianas al exterior. En los últimos 6 meses, se tiene el dato por prensa, incluso ha salido en varios lugares, que más de 200 empresas nacionales han emigrado de Bolivia. Eso es falta de seguridad jurídica. Hay otro dato que es importante y que nos hace ver que la seguridad jurídica es fundamental. La inversión directa extranjera en el último año ha sido casi cero. 2 años atrás, o sea, el penúltimo año, eran más o menos 550 millones de dólares de inversión directa internacional. ¿Por qué ha bajado a casi cero? Y esos 550 millones aproximadamente, tampoco es que era mucho para Bolivia.
pero era algo. Ahora no tenemos eso, porque no hay seguridad jurídica. Resulta que aquí habían contratos, van, los rompen. Veamos la seguridad jurídica nada más a nivel regional, a nivel nacional en la interna. ¿Acaso el Poder Judicial está bien? Es una muestra clara de que andamos mal. Sin seguridad jurídica aquí no hay solución económica. Y lastimosamente esa inseguridad jurídica hace que no gire este asunto y que se haga mucho más difícil conseguir trabajo. Yo he estado comparando y conversando con personas de todas partes, bolivianos que se han ido a buscar la vida a Europa, a Estados Unidos, y ¿qué es lo que ellos dicen? No volvemos porque si no me gusta un trabajo, tengo la opción de escoger 2, 3, hasta 4 trabajos al día siguiente. Eso se llama oportunidad de trabajo. Entonces trabajan hasta donde se sienten más cómodos. En cambio aquí estamos sometidos. Si tenemos la dicha, la suerte de tener un trabajo bien pagado, hay que estar realmente agradecidos, porque prueba clara es que el 85% de la población está en lo informal. Sí. Varios candidatos que hemos tenido el grato placer de visitarnos nos plantean un escenario crítico en la economía de nuestro país. Usted sabe que, como lo ha dicho anteriormente, la venta del gas ha disminuido el ingreso de dólares, la agroindustria hace su trabajo pero no es suficiente, el tema de los minerales está por ahí, después no producimos más, no exportamos más, es una problemática en nuestro país. ¿Cómo piensas solucionar el tema de la crisis económica? Teniendo en cuenta, hace rato también tú dijiste que para esta crisis actual hay que reducir el Estado porque hay mucho gasto. Reducir el Estado significa, bueno, cortar a los funcionarios públicos, pero también tienes que tener en cuenta que hay policías, que hay maestros, que hay personal de salud, que también de ese gasto sale su salario. Entonces, ¿cómo estás más o menos planteando toda esta situación para de una vez salir de la crisis económica si tú eres presidente? Bueno, les voy a dar una primicia en este programa que no le he dado en ningún lugar. Nosotros como Frente Conservador ya tenemos acuerdo para traer dinero del exterior sin intereses. O sea, esta no va a ser una deuda que va a tener que pagar intereses nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Se va a traer dinero como colaboración de otros países, pero sin pago de intereses, para poder tener ese pequeño colchón que se necesita para dar un paso a la liberación de la economía en el país. Eso va a ser una gran ayuda. Porque, ¿qué están hablando otros candidatos? Otros candidatos están hablando de endeudar Bolivia más de lo que ya está endeudada para tener créditos puentes. Eso era lo lógico. Era lo lógico porque si no, ¿cómo pasar? Si no, va a ser una transición muy fuerte. Nosotros no proponemos endeudar Bolivia. Nosotros vamos a conseguir ayuda internacional sin intereses mientras regulamos todo este asunto de los déficits. En cuanto a la policía, educación y salud, no vamos a disminuir ahí el presupuesto para nada. Yo he hablado de tocar y de auditar 22 empresas estatales. 4 no son deficitarias y 18 sí. Hay que ajustar esas empresas. Si el Estado boliviano en todo este tiempo de pensamiento izquierdista, del movimiento al socialismo, a título de inversión pública ha ido creando estas empresas, la falla es la administración, porque lastimosamente no todos los funcionarios ni todos los servidores, pero varios de ellos que han estado trabajando ahí, no han administrado bien estas empresas, porque se sabe a nivel mundial que el Estado es un mal administrador de empresas estatales. Entonces hay que corregir esa administración. Y para eso hay que traer capitales internacionales que se animen a invertir en esas empresas sin que perdamos la propiedad. Y empezar a fiscalizar nuevas administraciones. No es nomás agarrar y decir, porque están de moda ciertos pensadores en el mundo o ciertos políticos, ir y tirarle un borrón y cuenta nueva en 2 patadas. ¿Qué va a pasar con el país? Si ajustamos la compra de bienes y servicios que les he explicado hace rato, traemos los dineros que nos pueden ayudar del exterior, de la línea de los conservadores a nivel mundial, sin intereses, estamos ya adentro. Y de ahí vamos ajustando las empresas deficitarias para que sean realmente empresas productivas y quitarle el rol al Estado de esa administración total. El Estado solamente tiene que ocuparse de la seguridad, de la salud y que haya medidas de libertad económica en base
al respeto de la seguridad jurídica. Con eso yo les aseguro que vamos a resolver el asunto, porque ahorita hay un problema. Reservas internacionales netas las tenemos bajísimas, los datos que pone el gobierno parece que están atrasados porque lo publican muy de vez en cuando. Las reservas internacionales netas en Bolivia oscilaban entre 15.000 millones de dólares y 20.000 millones de dólares. Ahorita no tenemos más de aproximadamente 1.950 millones, que de los cuales solamente son 50 millones en dólares, el resto son en oro. Es un desastre. Has tocado el tema de la minería. ¿Cómo es posible que por la explotación del oro solo se deje 4.5% al Estado? El tema de la minería hay que revisarlo muy bien, porque no puede ser que nuestros recursos naturales se estén yendo al exterior sin dejar los réditos que merecemos. El tema del litio, se está criticando por todo lado esos contratos que está firmando el gobierno. ¿Cómo es posible que el gobierno, que ya va a entrar a elecciones muy pronto, se esté apurando en firmar esos contratos? ¿Cómo es posible que a pesar de las discusiones y las observaciones que han hecho algunos diputados que se han puesto la mano al pecho, sigan avanzando con el tema del litio? Hay un análisis económico sobre el asunto del litio que sostiene que esos contratos son tan peligrosos que después de sumar y restar todo, más o menos queda para el Estado boliviano el 3% de las utilidades. Realmente hay que revisar esos contratos a detalle, y cuando nosotros ganemos las elecciones en agosto, vamos a revisar esos contratos. Y también he propuesto que haya cadena perpetua para todos los funcionarios que le roben dinero al Estado, porque ahí están atentando contra nuestras familias, están abusando de una posición que nosotros mismos les damos a través del voto. Porque quien los nombra a los funcionarios públicos son los que han sido electos por nosotros, porque nosotros los nombramos y les damos la oportunidad de que nos gobiernen. Se supone que tienen que ser servidores públicos que sirvan, funcionarios públicos que funcionen, pero ¿qué es lo que hacen? Hacen lo contrario en la mayoría de los casos. Entran pobres y salen ricos. Entonces se tiene que tener medidas drásticas para los corruptos, y esa medida es la cadena perpetua, y tenemos que mejorar nuestras cárceles. Esa cadena perpetua no tiene que ser carga para el Estado, ni para nosotros que somos los que contribuimos y vamos trabajando y aportando con nuestros impuestos. Tiene que ser cadena perpetua, pero tienen que producir desde la cárcel. A ver, vamos a ver si la gente se va a animar a adueñarse del dinero del Estado, del dinero del pueblo, si saben que pueden acabar con cadena perpetua. Hasta para eso necesitamos seguridad jurídica. Es así. Bueno, estamos con José Carlos y, bueno, indicar, ¿no?, de que el programa es gracias a CIS, Centro de Investigación Social, que hace asesoramiento en tesis, monografías, y queda aquí en la calle Sucre, al lado de la farmacia San Elías. Vamos a tratar el tema de la justicia, el tema de corrupción, todos estos temas después de la pausa. Con 20 años de experiencia, el Centro de Investigación Social, CIS, ofrece asesoramiento en todas las áreas para la elaboración de tesis, proyectos de grado y monografías. Además, asesoramiento gratuito en la elaboración de perfiles. Comunícate con nosotros al 674-02-224 y al 674-02-28. Estamos ubicados en calle Sucre, número 780, esquina 16 de julio, lado Farmacia San Elías, edificio Arandia, oficina B y oficina C. Horarios, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Desde tu casa sin necesidad de correr ni de buscar señal, con Cotel TV hay calidad, te traemos fútbol en realidad. ¡Todos a saltar! Fútbol, sí, con Cotel TV es para ti. Este 20 juntos minutos será sin igual, fútbol profesional. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Tenemos una excelente noticia. En Comteco,
Ahora contamos con nuevos planes, velocidades de internet 100% fibra óptica y una gran novedad, control parental. Lleva la diversión y entretenimiento a otro nivel con Go Home TV de Comteco, la plataforma streaming de entretenimiento que se adapta a tu estilo de vida, con variedad de contenido y también la opción de tenerla para tu celular. Además, telefonía con llamadas ilimitadas. Visítanos y conoce nuestros nuevos planes a la medida de tus posibilidades, con los precios más bajos del mercado. Te esperamos en nuestras oficinas o ingresa a nuestra página web www.comteco.com.bo o llama al 4200-400 para mayor información. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Presenta la cumbia que hace bailar a todo el continente está de fiesta. Jambao celebra 25 años de historia y lo festeja con un show inolvidable en Cochabamba. Este sábado 5 de abril, prepárate para cantar y bailar con todos sus éxitos en el Arena Félix Capriles, cancha auxiliar. Y para hacer una noche aún más especial, desde México, un grupo internacional que hará vibrar el escenario cochabambino. Dos grandes en una sola noche, una fiesta llena de cumbia, ritmo y emoción. Consigue tus entradas a un precio especial de preventa en todotix.com. Continuamos con el programa Debate Ciudadano. Estamos con José Carlos, precandidato para las elecciones 2025, y algo que nos ha llamado la atención, José Carlos, es el tema de la cadena perpetua, ¿no? Y que, bueno, es que lo que se ve también en nuestro país es la corrupción, no tiene límite. El caso del fondo indígena, por ejemplo, que se ha visto millones y millones de bolivianos, y sale, ¿no?, a la luz, ¿no?, de diferentes instituciones públicas, y la verdad es cómo acabar con el tema de la corrupción, que también va ligado a lo que tú decías, ¿no?, el tema de las donaciones o préstamos internacionales que pueden realizar al país, pero cuando es un país donde tiene altos índices de corrupción, entonces esto no llega, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para luchar contra la corrupción, José Carlos? Como les decía, tenemos que fortalecer todo el aparato judicial. Hay que revisar dos elementos que lo he puesto en el libro. El elemento de la carrera judicial, que se tiene que respetar, está en la Constitución, pero no se respeta. Y el otro elemento que es esencial, el presupuesto para el Poder Judicial. Tenemos el presupuesto más bajo de Latinoamérica en el Poder Judicial en proporción a otros países. No llegamos ni al 0.55% del presupuesto general del Estado. Entonces, la cantidad de dinero asignada para el Poder Judicial es bajísima. Yo no digo que la mayoría de los jueces no estén capacitados ni de los funcionarios. Eso es falso. Tenemos gente muy capaz en la administración de justicia, pero hay un problema. Al no tener carrera judicial, nadie tiene su futuro seguro. Si comparamos cómo se trata al Poder Judicial en Bolivia y cómo tratan al Poder Judicial en otros países, podemos ver que en otros países como Inglaterra, Estados Unidos, el estudiante, el joven que entra a Derecho y que decide seguir la carrera judicial, ya sabe que si saca ciertas notas va
ser posible que ocupe ciertos cargos. Y una vez que ocupe esos cargos, si se comporta bien, si despacha las causas dentro de los plazos y todo, el Estado lo va siguiendo, lo va calificando y hay un concurso de méritos. Ahí va subiendo el sueldo, va haciendo carrera judicial, va subiendo de jerarquía judicial hasta llegar a lo más alto. Saben que si no se equivocan, van a tener dinero suficiente para vivir ellos y su familia. Saben que si no se equivocan, si no son corruptos, van a tener una jubilación recontra digna, un nivel de vida sumamente alto y un respeto social tremendamente importante. Pero en Bolivia, ¿qué pasa? Miren, es la otra moneda. Yo soy abogado y cuando salí bachiller empecé a trabajar en un estudio de abogados donde por supuesto no me pagaban, derecho de piso, así nos hacen a todos, ¿verdad? Pero es bueno porque uno va aprendiendo hasta llevar papeles, presentar, va aprendiendo lo que es ya la cancha del escenario jurídico poco a poco y va ganando experiencia. Pero los otros amigos o compañeros que decidieron ir hacia la carrera judicial, algunos de ellos sí son ahorita autoridades, pero la mayoría lo han dejado. ¿Por qué? Porque se han encontrado con que hay presión política, que si no hay muñeca, muchas veces no se respeta ni siquiera el concurso de méritos, los resultados en los exámenes. Entonces ya va mermando lo que es ahí la carrera judicial. Y luego hay otros que son nombrados prácticamente a dedo. Y es ahí cuando se mete el poder político a arruinar la mente y a arruinar el sistema judicial. Entonces, seguridad jurídica inestable. Y eso nos afecta. ¿Y eso qué genera? Corrupción. Y como no hay suficiente cantidad de jueces, de fiscales y funcionarios del Poder Judicial, porque no hay suficiente presupuesto, entonces hay mora procesal. Tardan los procesos. Todos sabemos, los vecinos, los amigos que han entrado a juicios, ¿cuánto duran los procesos? 5, 10, 15, 20 años. Y todos renegamos contra la justicia boliviana, que es muy lenta. Pero es un problema estructural. Y nosotros cuando ganemos las elecciones vamos a darle solución a la mala administración de justicia. Para comenzar, vamos a abolir eso de las elecciones judiciales. ¿Por qué? Porque según la Constitución vigente, que ha sido aprobada por negociaciones entre Evo Morales, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina en la Asamblea Constituyente, porque no tenía los 2/3 el masismo, pero eso lo vamos a analizar en algún punto que me pregunten. Según esta Constitución, se tiene que escoger en la Asamblea Legislativa a los candidatos que después nos obligan a todos a ir a elegir por medio del sufragio, que acabamos de hacerlo hace poco, en diciembre. Entonces, no es pues real que vayamos a escoger a las máximas autoridades del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, previa selección del poder político, del órgano legislativo, que son políticos. Entonces está politizada la justicia, no hay seguridad jurídica. Con esto no estoy diciendo que los candidatos que hayan sido electos no sirvan. Seguramente son abogados muy capaces, porque para llegar ahí han tenido que estudiar mucho, pero la forma de selección ya está pésima. ¿Cuántos habrán quedado en el camino? ¿O cuántos habrán pasado por suerte? ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa está compuesta por diputados y senadores que responden a alguna línea política. ¿Cómo vamos a acabar la corrupción? Dándole carrera judicial, dándole independencia real al órgano judicial, ¿no? Entonces, esta corrupción que está generalizada, lo que hace es evitar que los países del exterior vean a Bolivia como una opción hasta para mandar inversionistas privados y que aquí sobren los dólares. Cuando logremos tener la seguridad jurídica a nivel interna, vamos a lograr tenerla a nivel internacional. ¿Cuántos casos hay, y ustedes conocen, y todos hemos escuchado en algún momento, que existen donaciones de países de Europa y de otros lugares del mundo a países que están en vías de desarrollo, pero a Bolivia no llegan o no nos avisan de esas donaciones? Yo me he enterado que hay ciertos países como Suiza, Suecia, que han intentado hacer donaciones a Bolivia, pero que desde hace tiempo ya no las hacen o las han dejado a un lado, porque precisamente lo que campea en nuestro país es la corrupción. Están dirigiendo a dónde van a ir las donaciones, ya están queriendo pedirles de repente alguna ventaja ilegítima y eso hace que los que van a hacer las donaciones se escapen.
Eso mismo, hay un detalle, hay candidatos que están hablando de sacar crédito del Fondo Monetario Internacional. Es bueno que sepa la población, esos son cuentos chinos. El Fondo Monetario Internacional no da crédito así nomás, se tiene que cumplir varios requisitos y les voy a hacer una comparación. Por ejemplo, si tú quieres ir a sacar un crédito al banco, o yo, cualquiera, a cualquier banco aquí en el país, te dicen, muy bien, tus ingresos. Segundo, tus garantías. Muy bien, después de tus ingresos te preguntan cuánto gastas, con cuánto vives y cuánto sobra. Lo mismo para los países. El Fondo Monetario Internacional le va a decir a Bolivia, muy bien, ¿cuánto gastas? Gastas más de lo que te ingresa, entonces ¿cómo vas a pedir un crédito? No pueden dar un crédito así de rápido, no es nomás decir, alguno por ahí le he escuchado, porque soy yo, nos van a dar, yo ya lo tengo transado con el Fondo Monetario Internacional. Eso es falso. Ni siquiera Milei, que le ha metido recortes tan duros en la Argentina, ahorita es sujeto de crédito en el Fondo Monetario Internacional. Todavía no le han dado plata, ya va más de un año de gobierno. ¿Por qué vienen los candidatos de siempre a mentirnos a todos? Es un desastre. Ahora, la corrupción y la violencia, ¿cómo se soluciona? La violencia en las calles, estamos viendo librecambistas asaltados bastante seguido. Se ven las cámaras de seguridad cómo les meten bala nomás los ladrones. El último, joyerías. Joyerías más, y los apuntan con armas. Y yo he hecho una propuesta hace unas semanas, que va a estar también en la propuesta del plan de gobierno, que tenemos que armar a la población civil. A mucha gente no le ha gustado, pero tienen que irse haciendo esa idea, porque es la única manera de frenar estos abusos. Hay un detalle aquí, cuando yo hablo de armar a la población civil, estoy hablando de legalizar que podamos portar armas para la legítima defensa, previo examen psicológico, previo registro del arma y registro de las balas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? La gente del mal, los delincuentes, son los que andan armados, los que asaltan joyerías, los que matan librecambistas, los que se entran a las tierras, a las casas, ellos son los que andan armados. Y nosotros no podemos andar armados, porque para cualquier ciudadano de bien eso es delito, gracias a la normativa que sacó Evo Morales el 2010 para desarmar a la población en Bolivia. Y ahora hay otro detalle que también tenemos que razonarlo. Los países de tendencia dictatorial o que ya son dictadores como Venezuela, Cuba, Nicaragua, han desarmado a su población civil para que no puedan reclamar los fraudes electorales, para que estén sometidos totalmente al poder político dictatorial que no respeta elecciones. Y Evo Morales, el 2010, ha desarmado a todo Bolivia. Qué interesante, ¿no? Es que eso no lo vemos, porque no estamos razonando esos detalles todos los días. Esos gobiernos, donde no se respeta la democracia, tienen pueblos sometidos en lo económico, en defensa, en lo político, y acaban haciendo filas agradeciendo por un pedazo de pan, como es en Cuba, como ya es en Venezuela, la pobreza extrema. ¿Cómo vamos a acabar la corrupción? Aprendiéndonos a defender, dándole seguridad jurídica. Una forma de tener seguridad jurídica es el registro de todas las armas. ¿Ustedes creen que esos delincuentes que han ido a asaltar una joyería en Cochabamba tienen registrada su arma? Lógicamente que no. Si hubiera la aportación de armas legal, el que no la tenga registrada es porque es para actos de delincuencia. Automáticamente podría ser procesado en la vía penal. La corrupción, ¿cómo nos destrozan con los bloqueos? O sea, no podemos seguir pensando que vamos a vivir en un país bloqueador. Ahí hay dos derechos que se chocan. Todos los análisis internacionales y los análisis constitucionales en el país dicen, el derecho a la protesta es una cosa y se tiene que respetar, ¿verdad? Y el derecho a la libre locomoción también es un derecho que se debe respetar. Y ahí choca el derecho de la libre locomoción con el derecho a la protesta. Pero en Bolivia, gracias a Evo Morales y a otros que ya le han seguido el juego, vamos desde la década del 90 con bloqueos, que han ido creciendo cada vez más, que han ido cansando al país y que nos generan pérdidas económicas millonarias. ¿Cómo va a haber dólares así si los países vecinos ya ni siquiera quieren hacer carreteras a través de Bolivia por culpa de los bloqueos? Si el anterior año ha habido un dato estadístico que se han reportado más de 200 bloqueos en distintas partes de Bolivia, todos esos datos corren a nuestros países vecinos y ya no quieren hacer carreteras que conecten vía Bolivia, y eso nos quita inversión internacional, nos quita
flujo de dinero, nos quita comercio. Es un desastre. Otro elemento esencial que tenemos que ver es que el Código Penal tiene que ser modificado y se tiene que meter a la cárcel a todo bloqueador, porque nos están destrozando la economía. Esa también es una propuesta que vamos a lanzar y que va a estar dentro de nuestro plan de gobierno. Cuando nosotros seamos gobierno, el Frente Conservador, no va a haber un solo bloqueo más en Bolivia. Se les va a permitir protestar, pero no trancar las carreteras perjudicando al resto del país. Muy bien. José Carlos, muy importante lo que nos has dicho. Sabemos que la corrupción está enraizada en nuestra sociedad. Por decirte nomás, cuando un alcalde hace una obra, ya sabe el contratista que tiene que dar el 10%. También vemos, en lugares, en sectores de la población, que el hacerse el vivo está bien visto y el no respetar las normas. ¿Tú crees que todo esto pasa por el tema educativo? Sabemos muy bien que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros profesionales, la anterior vez nos dijeron un análisis donde muy pocos leen, muy pocos tienen el sentido de la creatividad y todo es repetitivo. Las carreras están sumamente alejadas de la realidad económica y hay docentes, hay enseñanza que es de mucho tiempo atrás. Todas estas cosas, ¿crees que es uno de los factores también para que haya corrupción, para que no se respete la seguridad jurídica y para muchos problemas que tú lo has mencionado? ¿Cómo cambiarías, siendo gobierno, esta situación? La educación es fundamental. Sin educación no vamos a lograr nada. Vamos a abrogar, para comenzar, la Avelino Ciñani, porque ahorita los niveles de educación, comparando Bolivia con otros países de Sudamérica, estamos más bajos. Ni siquiera nuestros niños, nuestra juventud, pueden asegurarnos que van a vencer los exámenes que se toman a nivel internacional para medir el nivel académico. ¿Qué es lo que ha hecho el movimiento al socialismo? Bajar el nivel de educación. ¿Saben para qué? Para dominarnos. Porque un país con un nivel de educación bajo es un país fácilmente sometido, porque no abre la mente, porque no tiene la capacidad de pensar con los alcances que se necesita pensar. Tenemos que fortalecer el tema de la educación. Tenemos que generar oportunidades ya de trabajo apenas salgan bachilleres los estudiantes. Porque no todos tienen la oportunidad de meterle otros 5 años más a la universidad, por más que hayan universidades públicas. Es muy difícil. A veces no hay el apoyo necesario de la familia porque sencillamente no se puede en lo económico. Tenemos que lograr bachilleres que ya puedan salir con algún oficio que les ayude a ganarse el pan de cada día, que les ayude a sumar económicamente a sus familias. Esa es la idea. La educación la tenemos que fortalecer. Esa ley Avelino Ciñani, además, en ciertos lugares han habido bastantes quejas. Yo he tenido reuniones con profesores del área rural, donde me han comentado que han estado tratando incluso de meter identidad de género, y eso está mal. Los niños tienen que ir creciendo libres, no tienen por qué ir metiendo esas ideologías extrañas que no corresponden. Esos son pensamientos ya de la línea izquierdista internacional que hace daño al país. Tenemos que fortalecer la educación y tenemos que lograr convenios. Ahí está, otro tema. Hay becas internacionales que vienen para los mejores alumnos. ¿Por qué no las publicitan? Yo no veo en los medios de comunicación masivos que digan: oye, estudiante, esfuérzate, saca tanto de promedio que el gobierno tiene un acuerdo con tal país y te vas a ir con esta beca si es que eres tú. ¿Por qué no hacen esas cosas más públicas? ¿Cuántos estudiantes de primer nivel tenemos en Bolivia que no agarran esas becas por falta de muñeca? ¿Por qué digo muñeca? Porque lastimosamente en nuestro país estamos acostumbrados que por relaciones o por muñeca nomás se consiguen las cosas. Todo eso tiene que cambiar. Incluso con el movimiento al socialismo, que para mí es un pésimo gobierno, al igual que para la mayoría de los bolivianos, y que si no hacen fraude no ganan, incluso con el movimiento al socialismo hay invitaciones de becas a Europa y a todos los países que lo hacen a través de Cancillería, a través del Ministerio de Educación o de la entidad correspondiente del gobierno central, y no nos avisan.
y nuestros mejores cerebros se quedan aquí frustrados. La gente en Bolivia, nuestros niños, nuestros jóvenes, son muy inteligentes. Lo que no hay son oportunidades. Lo que falta son las oportunidades. ¿Por qué? Porque los políticos corruptos de siempre se las quedan en el camino. Esas oportunidades de becas no llegan a las bases sociales. Esas oportunidades de becas son para los amiguitos de los poderosos. Y eso tiene que cambiar. Porque imagínense si nuestros intelectuales jóvenes de los colegios van al exterior, ganan experiencia, se capacitan, van a volver a nuestro país y van a traer toda esa experiencia y Bolivia va a seguir floreciendo, va a empezar a crecer mucho más. Nuestro paso de avance es muy lento. ¿Por qué? Por el egoísmo de los gobernantes de siempre. A mí ya me han cansado, por eso es que me he animado a entrar en política y tenemos que animar a la gente que no ha estado en política a participar de alguna manera en la política, porque si seguimos dejando que los tradicionales, los dinosaurios que nunca le han aportado a nuestro país con ideas de renovación, de impulso y que lo único que han hecho es negociar por debajo de la mesa, sigan en el escenario político, no va a haber cambio. Con los mismos de siempre no vamos a lograr un futuro distinto. Tenemos que cambiar la forma de hacer política y la forma de ver la actividad política. Ahorita la actividad política la vemos como todo lo que estamos hablando ahorita. El que se mete a política se está metiendo al fango. O ya tiene en su frente el letrero de maleante. ¿Por qué? Porque todos los políticos del pasado que ahora quieren volver a estar en la boleta de votación en el 2025 y que seguro van a estar, son eso, son los que nos han arruinado el concepto de la actividad política y nos han hecho que veamos a esa actividad como algo negativo que solamente lo ejercen los vividores, los sinvergüenzas, y eso tiene que cambiar. Y para ello tenemos que luchar y tenemos que jubilarlos a través del voto, porque si todos los bolivianos vamos a seguir votando por los mismos tipos de siempre, pues ya es un problema nacional. Tenemos que concientizarlos y ahí está el trabajo. La educación es fundamental para eso y los medios de comunicación como los de ustedes y las redes sociales tienen que ayudar a abrir los ojos. ¿Por qué nadie reclama de las becas internacionales? ¿Por qué nadie reclama que el nivel académico en las escuelas y en los colegios, en la gran mayoría del país, está por debajo del nivel académico de otros países? Por hacer una comparación y algo que tú tocabas, hay un promedio de lectura medida en la Argentina por ciudadano de 5 libros al año. En Bolivia nuestro promedio de lectura no llega a un libro por persona al año. O sea, ya leen 5 veces más que nosotros. Y a ver si revisamos otros países. Pero eso quiere decir que nuestro sistema educativo no está empujando a la lectura, no está funcionando de manera adecuada. Bueno, entremos al tema político. Sabemos lo que está pasando con el MAS, ¿no? Los evistas, los arcistas, Andrónico está por ahí, y también tenemos a los que se denominan oposición, ¿no? Ahí está Tuto, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Vicente Cuellar, Amparo Cordero, y por otro lado también está Mauricio Zeles Villa, que él dice: de mi alianza es con el pueblo, no con los políticos. Y hoy en día la población también reflexiona, no puedo generalizar a toda la población, pero muchos dicen: si la oposición no se une, que ellos se denominan oposición, el MAS va a volver a ganar. Y si el MAS se divide, por un lado los evistas, los arcistas, entonces la oposición, si está unida, puede ganar las elecciones, ¿no? José Carlos, ¿tú fueras parte de esta unidad? A partir de una discusión de un programa, ¿no?, en lo económico, político, social, ¿no? O si no fueras parte de esta unidad, tú vas a decidir ir nomás solo a estas elecciones. Yo soy parte de la unidad de los emergentes. Nos tenemos que juntar entre puro nuevos que pensemos similar. Por un tema de principios, yo no me puedo aliar a los amigos de Evo Morales ni al socio de Arce Catacora, porque ahí estamos viendo dos alas del masismo que son azules disimulados. Los amigos de Evo Morales son los de la unidad llamada, la cabeza de Tuto Quiroga. Ahora, si quieren se los digo, yo siempre se los he dicho,
Tuto Quiroga lo ha ayudado, vamos de atrás para adelante, Tuto Quiroga lo ha ayudado a escapar a Evo el 2019 por el fraude, en vez de ejecutar el mandamiento de apremio que tenía Evo para ir preso. Él mismo lo declara, lo ha ayudado a irse a México. Ese es el amigo de Evo Morales. Para hacerla corta, del 2006 al 2010 la mayoría del Senado la tenían Tuto y Samuel, y Evo Morales ha hecho las leyes que ha querido siendo presidente. Todos sabemos que sin el control del Senado el movimiento al socialismo no hubiera sacado las leyes que ha sacado. ¿Por qué los senadores de Tuto y un hito que tenía Samuel apoyaban las leyes de Evo Morales y del movimiento al socialismo? ¿Por qué se ha aprobado la constitución política del Estado fuera de plazo, han ampliado plazo y todo? Si se necesitaba 2/3 para aprobar esa constitución, Evo no tenía los 2/3. Faltaba el voto de la gente de Tuto en esa época y de Samuel. Con la votación de Tuto y de Samuel han aprobado la constitución que ahorita es tan criticada por muchas fallas que tiene y que ha sido promulgada en 2009. A ver, ¿cómo me puedo unir con los amigos de Evo? Es que está bien, no tengamos memoria, pero revisemos la historia para no cometer los mismos errores. Nadie está obligado a saber esos detalles de memoria, pero se los estoy diciendo ahorita públicamente. Y revisen la historia, y si quieren, los que tienen mi libro en la página 94 y 95 explico más a detalle esto todavía. La amistad entre Tuto Quiroga y Evo Morales tiene otro antecedente más. El 2002, cuando Tuto iba a entregar el gobierno a Gonzalo Sánchez de Lozada, que había ganado las elecciones, él entregaba el 6 de agosto, como era la fecha de la fundación de la República de Bolivia, y el 4 de agosto promulga la ley de reforma a la Constitución que pedía Evo Morales desde la oposición. Promulga la ley de reforma a la Constitución. Sube Goni, no toca esa ley. Cae Goni, sube Carlos Mesa, el otro amiguito de Evo Morales, y le mete 2 artículos para hacer la Asamblea Constituyente a esa ley de reforma que ha hecho Tuto. Deja el gobierno Carlos Mesa, se la estoy haciendo corta. Rodríguez Bercé continúa con el trámite. Y después gana Evo Morales, y Evo Morales ya lleva a la Asamblea Constituyente, que era ilegal porque la Constitución del 94 no preveía la existencia de una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución. La violan desde Tuto Quiroga hasta Evo Morales. Carlos Mesa se hace dar amnistía con Evo Morales. Tuto Quiroga también se beneficia de una amnistía de Evo Morales. Carlos Mesa después le da amnistía a Evo Morales. O sea, se perdonan entre ellos la supuesta comisión de crímenes. Por eso digo que ese grupo de la unidad son los amigos de Evo y ahora salen a insultarlo. ¿Cómo les podemos creer eso? No tienen una línea de pensamiento. Y los arcistas, bueno, ese es Manfred, ¿qué vamos a decir? Todo Cochabamba y todo el país lo sabe. Él es un aliado del gobierno central. ¿Para qué vamos a hablar más de él? Pero el resto, y él, entonces por eso digo, un ala de masistas evistas y otra ala de arcistas masistas. ¿Cómo me puedo unir a esa gente que ha traicionado el voto del país entero? ¿Cómo me puedo unir a esa gente que teniendo la mayoría del Senado ha dejado que este gobierno de tendencia comunista se perpetúe en el poder hasta este momento? ¿Cómo puedo permitir decir sí, los voy a apoyar cuando yo sé históricamente todos los errores que han cometido? De repente no son errores, sino que son resultado de sus sociedades secretas por debajo de la mesa. Y el gobierno de transición, ¿quiénes han estado en el gobierno de transición? Que ha rifado la lucha del país entero, que ha mandado al basurero los 21 días de paro. ¿Quiénes han estado en el gobierno de transición? Parte del gobierno de transición han estado Branko Marinkovic, ha estado Tuto Quiroga, ha estado Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, y ahora resulta que son oposición. La única que falta en esa juntadita de unidad es Yanine Áñez, que está presa. Ay, ¿cómo me voy a unir con ellos? Esto es un tema de principios. No me voy a unir a los dinosaurios por un tema de principios. Si queremos cambiar la política, todo el país tiene que recordar las cosas que han hecho estos señores. Y no se los puede premiar con el voto ni dándoles el apoyo. Muy bien, José Carlos. Escuchándote a ti, entiendo que tú te estás diferenciando de los opositores tradicionales y del movimiento al socialismo y todo lo que engloba a ello. ¿Cómo crees ganar las elecciones?
si las alianzas que estás o estás rechazando porque has identificado que no son los acordes a esta realidad, ¿con qué sectores quieres aliarte? ¿Movimientos sociales, instituciones gubernamentales públicas, sectores económicos? ¿Cuál es tu bastión electoral? ¿Cuál es tu fuerte? Porque si decimos que solamente es, como dicen algunos candidatos, yo quiero aliarme con la gente, con el individuo, no es suficiente, porque sabemos que el individuo, el elector, siempre está unido a algo, a un grupo. Entonces, ¿cómo has planificado tu estrategia electoral para ganar las elecciones? Bueno, más del 60% de la población está cansada de lo mismo. Y si ahorita aparecen en encuestas ellos es porque tienen 40 años de estar en la política. 37, 38, el otro día hemos contado. Están viviendo de la política y eso los hace que sean conocidos, están en los medios, están en todo. Ahorita el desafío es hacer conocer este nuevo proyecto al país entero. Y a partir de que conozcan este nuevo proyecto, van a irse sumando instituciones y seguidores que ya se están sumando en distintas partes de Bolivia. Pero lo que necesitamos es que la gente conozca que hay una nueva alternativa. Va a ser muy duro. Sé que es muy difícil, como tú mismo lo estás diciendo en este momento. No va a ser cuestión de unos cuantos días. Venimos trabajando intensamente ya varios meses, tratando de articularnos, estructurarnos en todo el país, y creo que el tiempo nos va a dar muy justo para lograr el objetivo. Pienso que vamos a dar sorpresa a partir de crear la conciencia en los ciudadanos. Muchos jóvenes de 18, 19, 20 años no saben todo esto que les estoy contando. Imagínense la vendida que han hecho del país, la entrega total que han hecho a través de la Cámara de Senadores y la Asamblea Constituyente. Estamos hablando de antes del año 2010. Del 2010 al 2025, que estamos ahora, son 15 años. Los que ya votan, si la elección fuera hoy, tenían 3 años de vida, ¿no? Entonces, hay que recordarles, no puede ser que todos estos personajes se vendan como nuevos. Lindo fuera que sean antiguos como lo son, pero que tengan una línea de pensamiento, que no sean tan falsos, que no sean tan negociadores. Ellos, a través del voto que les hemos dado, nosotros y nuestros antepasados les hemos dado confianza. A través de esa confianza, ellos han negociado cosas que no sabemos. Los resultados están ahí. ¿Por qué? ¿Por qué han aprobado todas las leyes de Evo Morales cuando Evo Morales no tenía la mayoría en el Senado? ¿Por qué se aprobó la Constitución que ahorita está vigente y que sabemos que no sirve? ¿Por qué? Si no tenía los 2/3 en la Asamblea Constituyente. Yo lo que les estoy diciendo ahorita es que cuando han acontecido esos actos, el 50% de la población que va a votar, que es joven en la próxima elección, o eran niños y no se acuerdan. Hay que hacerles recuerdo. Esa va a ser la campaña, porque no podemos vivir traicionados. Hay que levantar la conciencia y el patriotismo de nuestro país, que no nos vean cara de tontos. No podemos permitir que nos sigan viendo la cara de tontos los vividores de la política que han hecho su negocio la política. Vamos a ganar con la conciencia de la patria, con la conciencia de la ciudadanía. Es así, José Carlos, la verdad lo que ha pasado en el 2019 ha sido, no para algunos, bueno, como el más indicado, ¿no?, que ha habido un golpe de Estado. Para otros ha sido una rebelión popular que lo ha sacado a Evo Morales, pero también muchos se preguntan, ¿no?, que ¿será que el MAS te entrega el poder fácilmente en estas elecciones? No, pero miren a Maduro. Maduro no se ha ido del poder. ¿Quién le ha hecho la guerra allá? Corina Machado. ¿Quién ha pedido el desarme del pueblo venezolano en el 2011-2012? ¿Ustedes saben? Que ningún civil pueda tener ni un arma. Corina Machado. Ya hace 2 semanas ha tuiteado y se ha quejado. Estamos desarmados en Venezuela, la comunidad internacional no nos ayuda y no tenemos cómo hacer respetar el resultado de las elecciones. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo pido que se legalice el portar armas. Porque ahí los dictadores tienen temor, porque hay un pueblo que puede responder a la represión.
Estamos hablando de extremos, pero ahorita tú me preguntas, ¿será que entregan el poder? Pueden hacer la de Maduro, ya estamos desarmados, y tienen sus falsos opositores que van a salir como Carlos Mesa el 2020, antes de que hagan el recuento de los votos, a felicitarlo a Luis Arce, ¿se acuerdan? El voto útil por el inútil. Lo mismo quieren hacer ahora, quieren cambiar de Carlos Mesa, para que digan, hay que votar por el que aparece por ahí, porque si no votamos por el que está segundo, entonces el más nos va a ganar. Y a partir de encuestas y de engaños, quieren que se repita lo del 2020, votar por cualquiera que aparezca de segundo. Esa es la lucha, es difícil, pero si no la hacemos, o vamos a acabar sometidos como esclavos en nuestro propio país, o nos vamos a tener que escapar y ser esclavos en otro país, trabajar de lo que sea para poder sobrevivir. José Carlos, muy importante tus apreciaciones. Seguramente ha sido para nuestros televidentes muy bueno lo que nos has dicho, nos has comentado sobre varios aspectos en lo político, económico, social. Ya llegando a la despedida, José Carlos, quisiera que te dirijas a nuestros televidentes, a la población, y pedirles por qué deberían votar por ti, por qué deberían seguirte, por qué deberían estar con el Partido Conservador. Bueno, muchas gracias. En este momento solamente existimos precandidatos, no se puede pedir el voto, pero sí les pido que se informen, que vean las propuestas que estamos haciendo. Es una corriente de pensamiento que tiene 4 pilares: Dios, patria, familia y libertad. Renovemos a la clase política y vayamos conociéndonos más, vayamos descubriendo quiénes son los que están en la carrera política y quiénes son los que nos quieren seguir engañando, como ya lo vienen haciendo más de 30 años. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por la invitación. Gracias. No, agradecerte a ti, José Carlos, y el programa Debate Ciudadano, siempre con la amplitud democrática. Hemos invitado a todos los candidatos y han estado con nosotros, la doctora María de la Cruz Bayar, Blenda Ilevsky, si no me equivoco, sí, después a Toribia también. Toribia Lero, que también se ha proclamado, y nosotros creemos que los medios de comunicación deberían impulsar este tipo de escenarios, de foros, de debates y conocer a los candidatos, ¿no? Porque si te obligan a votar, también hay una obligación de que el candidato deba dirigirse a los ciudadanos cuál es su propuesta en lo económico, en lo político, en lo social. Y es así que vamos a continuar con los otros candidatos y comunicar también, ¿no?, que la Confederación Universitaria Boliviana ha hecho llegar una propuesta de convenio al Colegio de Politólogos y también está preparando un foro económico, político y social por el cual le han hecho llegar la invitación. Son 3 o 4 días, si no me equivoco. Esto se va a realizar en la Universidad Mayor de San Simón y creemos que todos los candidatos están obligados a ir porque la Universidad Boliviana tiene más de 400.000 universitarios. Estuviéramos hablando casi de 500.000 de universitarios a nivel nacional, que creemos que los jóvenes quieren escuchar a los candidatos y quieren conocerlos, ¿no? Es así, agradecerte, José Carlos, y Uri, ¿no? Siempre aquí acompañándonos con el tema del debate, y despedirnos, ¿no? El próximo domingo vamos a estar con otro candidato que nos va a acompañar. Esto fue Debate Ciudadano y buenas noches. Con 20 años de experiencia, el Centro de Investigación Social, CIS, ofrece asesoramiento en todas las áreas para la elaboración de tesis, proyectos de grado y monografías. Además, asesoramiento gratuito en la elaboración de perfiles. Comunícate con nosotros al 674-02-224 y al 674-02-28. Estamos ubicados en calle Sucre, número 780, esquina 16 de julio, lado Farmacia San Elías, edificio Arandia, oficina B y oficina C. Horarios: de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche.